Ustedes realmente no saben cuánto quería hablar de este tema. Literalmente es como mi imperio romano y por fin le podré dar utilidad a todas las cosas que vi durante años. Así que agárrense para todo lo que tengo que decir. Creo que antes de hablar de My Little Pony como tal, debemos hablar primero de su creadora Lauren Faust, porque ella terminaría siendo uno de los pilares más importantes para hacer que esta generación se convirtiera en un éxito. Lauren Faust es una animadora, guionista y productora estadounidense. Probablemente ya han visto alguno de sus trabajos, ya que primero trabajaría para Las Chicas Superpoderosas y después para Mansión Foster para Amigos Imaginarios. A mediados del 2008, Lauren buscaba a quien estuviera interesado en producir su nuevo proyecto animado llamado Milky Way and the Galaxy Girls. Son 11 chicas que representan los planetas del sistema solar con una estética que recuerda mucho a las caricaturas de los 2000. Desgraciadamente, ninguna cadena estuvo interesada en el proyecto como para llevarlo a cabo. Sin embargo, Hasbro le propuso la idea de participar en la nueva generación de My Little Pony que se estaba desarrollando. Así fue como Lauren presentó su propuesta para esta nueva serie animada para ser estrenada en octubre de 2010. Algo importante a mencionar es que esta serie está dirigida a niñas entre 5 a 12 años. Cuando se estrenó llamó la atención de muchas niñas, pero también llamaría aún más la atención del internet. O mejor dicho, de los hombres adultos que amaron la serie al primer momento de verla. En un principio la mayoría estaba escéptico como era una serie de ponis de colores y era estereotipadamente femenina y para niñas, pues no querían que los catalogaran como gays porque en esa época era lo peor que te podía pasar en el internet, si no vean el ejemplo de Justin Bieber. El show poco a poco amasaba más seguidores cada vez que se estrenaban nuevos capítulos, por ende el fandom necesitaba un nombre. De por sí gran parte del fandom provino del oscuro hueco que fue 4chan, de ahí nació el término brony, que es la contracción de la palabra bro y pony. Este término es usado por fans masculinos y las mujeres pasarían a llamarse Pegasisters. Y no sé si soy la única que no le gusta cuando hacen diferencias entre hombres y mujeres dentro de fandoms. Si ustedes estuvieron en el fandom ARMY recordarán cosas como Army Girl o Army Boy, que se utilizaba mucho por allá en el 2018, pero es que recalcan demasiado si alguien es hombre o mujer, lo cual no debería ser relevante porque ambos son fans de la misma cosa, pero bueno. Con el estreno de la primera temporada la serie explotó en popularidad y eso es decir poco. Si ustedes no estuvieron en esa época o no lo recuerdan, el fenómeno que fue My Little Pony fue algo que nunca se había visto antes. Es más, era la primera vez que había como un hype tan masivo con respecto a la franquicia en sí, ya que las anteriores generaciones no es que tuvieran la mejor calidad posible. Gracias a la nueva dirección que se estaba tomando, cada vez más personas se sentían atraídas a conocer al fandom. Sin embargo, los fandoms grandes siempre traen problemas. Y ya vamos a ver por qué. No sabría cómo definir al fandom brony de ese momento porque era una mezcla de muchas cosas pasando. Intentaré que todo tenga orden cronológico para que vean el desastre que era la comunidad para ese entonces. Diría yo que el primer gran escándalo relacionado con la serie fue un artículo publicado el 19 de octubre de 2010 y tiene por título El fin de la era impulsada por los creadores de la animación televisiva. Un resumen rápido es que en este despotrican en contra de la serie totalmente, ya que se hace notar que Lauren Faust vendió su alma a la malvada empresa para hacer una serie con el único objetivo de vender juguetes y no por amor al arte. Lo curioso es que la persona que hizo este artículo ni siquiera se dio la oportunidad de ver la serie, solamente asumió lo que muchos pensaban para ese momento. El caso es que después de una primera temporada exitosa y que confirmarán 2 temporadas más, a finales de agosto de 2011, Lauren dice que se va del proyecto. Su papel para la segunda temporada es ser relegado más a una consultora para después en la tercera temporada abandonar la serie completamente. Tengan en cuenta que esto fue bastante fuerte para el fandom, ya que Lauren era una persona muy respetada dentro de la comunidad y les preocupaba alguien más que entró en la ecuación y es Hasbro. Por esos años, como pudieron haberlo notado, Hasbro tenía una fama horrible dentro del mundo de la animación, por el hecho de que sus proyectos animados solo cumplían el propósito de vender juguetes y no traer nada interesante de lo que hablar. Eso fue así hasta que llegó la 4ª generación de My Little Pony. Entonces muchos se preocuparon de que la serie se convirtiera más en un comercial de 22 minutos y que el nivel de calidad de los capítulos se desplomaría. Además, otra cosa a mencionar es que gracias al éxito que representó My Little Pony, Hasbro empezó a ser bastante restrictivo con el tema del copyright. Cualquier cosa relacionada a la industria, así sea videojuegos, música, videos, etc., basadas en la misma, eran denunciados y cancelados. Ya tocaremos esto un poco más adelante.
El fandom, aparte de esto, es conocido por darle importancia a los personajes que aparecen en el fondo de los capítulos. Esto llegó hasta tal punto de que llegaron a darle sus propios nombres y sus propias historias a personajes que solo aparecieron unas cuantas veces. Así fue como nació uno de los personajes más populares, Derpy Hoops. Apareció por primera vez en el primer capítulo de la primera temporada. Un elemento que llamó la atención desde un inicio fue sus ojos viscos, que fue una broma hecha por gente del staff debido a que su aparición era un error de animación, ya que se suponía que ella iba a estar atrás de otro pony, pero como que hubo un bug y cuando renderizaron el capítulo no terminó apareciendo. Derpy era inmensamente amada y de esto te puedes dar cuenta con la cantidad de contenido dedicado únicamente a ella. Aquí el drama empieza cuando se estrena el episodio de la segunda temporada llamado El último rodeo. Ahí hace su aparición Derpy por primera vez en el programa y dice unos cuantos diálogos, y esta simple acción desencadenaría una polémica gigante. El descontento por parte de padres de familia fue tan masivo que tuvieron que censurar el capítulo. La controversia surgió porque se pensaba que Derpy era como una burla o un estereotipo negativo de las personas autistas o neurodivergentes. Si se fijan, antes de la censura tenía una voz más lenta y grave y cuando hicieron los cambios le dieron una voz más aguda y normal. Conllevó a que los fanáticos hicieran un movimiento llamado Save Derpy para evitar que la eliminaran por completo, ya que su mercancía oficial estaba siendo retirada de las tiendas y había una gran posibilidad de que no volviera a aparecer oficialmente. Y Derpy sí volvió, pero volvió a aparecer en temporadas posteriores. Además, en conmemoración tuvo su propio capítulo con otros ponis favoritos del fandom. Para abril de 2012 no tardaría en surgir otra polémica relacionada al show, y esto es debido al final de la segunda temporada, que fue Boda en Canterlot. Antes de hablar de esto, recapitulemos por qué fue tan controversial en primer lugar. Desde que se fue Lauren, muchos creían que sería el fin de la serie, específicamente porque la calidad ya no iba a ser prioridad si la compañía a cargo, Hasbro, tomaba el control de la serie. Además, una de las razones por las cuales Lauren abandonó la producción fue por diferencias creativas. Probablemente ya para este punto Hasbro quería imponer su propia visión creativa de cómo debían ser las cosas. Dicho esto, el fandom odiaba a Hasbro debido a que representaba todo lo que odiaban de las anteriores generaciones, hechas exclusivamente para vender mercancía. Según lo que pude ver en foros, la recepción no fue tan mala, pero aún así había más preguntas que respuestas. Primero, ¿por qué de repente Twilight tiene un hermano del que nunca nadie había hablado? Y para echarle más leña al fuego, se iba a casar con una princesa de la cual nadie nunca había visto absolutamente nada. Siento que la forma de presentar a estos dos no fue la mejor, porque sí, hay bastantes cosas que no nos explican tampoco. Creo que otro factor del descontento fue que se estaban desviando de la visión original de la creadora. Desde un inicio tenía planes diferentes de qué camino se iba a tomar, cosa que claramente no se concretó ni se respetó, y se vio como otro intento descarado de vendernos juguetes, que literal había publicidad en todas partes acerca de eso. Honestamente no sé si hubiera sido mejor con o sin Lauren, aunque a mí me gustan las primeras temporadas. Sé que no a todos les gustan porque las consideran aburridas o no están a la altura de lo que ellos esperan. A esto le siguió la noticia de que la tercera temporada contaría con solo 13 capítulos. Esto prendió las alarmas de la comunidad por completo, porque se creía de que el show iba a ser cancelado, porque si comparaban con las temporadas anteriores, todas tenían un promedio de 26 capítulos. Y la razón de tanto revuelo es que se estaba cocinando en ese momento la película de Equestria Girls. Y aquí también hay demasiado que desmenuzar, pero no nos adelantemos. Tenemos que hablar de la controversia y lo desastroso que fue el final de la tercera temporada, por la polémica de Twilight siendo convertida en alicornio, o mejor dicho, en princesa. Habían rumores por todos lados de que esto iba a ocurrir en cualquier momento, porque lo peor de todo es que ni siquiera eran discretos en ocultarlo. Primero, en un evento de Hasbro que habían lanzado productos nuevos, se podía ver de fondo la imagen de Twilight alicornio. También se percataron que la mercancía oficial que estaba a punto de lanzarse era de nuevo de Twilight con alas. Pero ojo, el canal que transmitía la serie de Hub le habían preguntado en un principio si estos rumores eran ciertos o no, y ellos de no, ¿cómo creen? Eso no va a pasar. Pero 3 meses después nos lanzan en la cara la promoción de la coronación de la princesa Twilight Sparkle. Ahora, ¿por qué hubo tanto revuelo? Y creo que es por el hecho de que no se sentía justo para el resto del grupo, en el sentido de que todas estaban en igualdad de condiciones y ninguna estaba por encima de la otra. El grupo estaba equilibrado, si lo quieren ver de esta manera, y no podían entender
¿Por qué cambiar eso? Otra cuestión a mencionar era sobre el tema que se ha hablado incontables veces, y es ¿cuánto viviría Twilight exactamente? Porque aún no se tiene muy claro si los alicornios son inmortales o que simplemente viven mucho más tiempo que el pony promedio. Entonces se empezó a crear esta narrativa de que Twilight presenciaría la muerte de todas sus amigas al vivir más tiempo que ellas. Y de nuevo vuelve a ser tema de conversación que esto no es lo que Lauren hubiera querido para el futuro de Twilight. Porque también nos dejan implícito que los alicornios son seres extremadamente raros, que en todo el mundo en el que se desarrolla hasta ese momento solo habían 3 seres que lo eran, y se veía como esta figura de diosas intocables con gran poder, y que ahora una de las protagonistas lo fuera, como que le quitó todo el misticismo que habían creado alrededor de ellas. Después de todo el drama que hubo, le seguiría otro que sería otro clavo en el ataúd para los fans y la misma serie. Vendría otra tormenta que sería 1000 veces peor: Equestria Girls. Antes de tocar el tema en cuestión, me gustaría explicar qué es un headcanon porque será una problemática que tocaré seguido. Se describe como las ideas, opiniones y creencias personales no canónicas, ojo con eso, a las que ciertas personas o grupo de personas sienten un fuerte apego sobre determinada obra de ficción. Por ejemplo, yo puedo decir que según mi headcanon, Rainbow Dash es asexual, independientemente de si el personaje tiene una orientación sexual definida o no. Y si han estado en el internet bastante tiempo como yo, sabrán que las personas se ponen muy intensas cuando se trata de su headcanon. Verán como entre 2010 a 2012, cuando el fandom estaba creciendo, una práctica muy común era dibujar al elenco como humanas. Obviamente cada fan le daba su propia interpretación de cómo lucirían, sin embargo se pueden dar cuenta que pasamos de tener fanarts así a actualmente tener fanarts así. Y sé que puede sonar controversial lo que voy a decir, pero una parte específica del fandom era increíblemente racista. Y me sorprende que muchos no lo recuerden, pero por esos años, aunque sí es cierto que algunos las dibujaban de diferentes colores o etnias, de todas formas los fanarts mayormente aceptados como el canon son los primeros que les mostré. Y es que cuando salieron las muñecas Equestria Girls había mucha expectativa de cómo lucirían según el canon. Y bueno, todos mostraron su descontento hacia los diseños porque pareciera que no hicieron el mínimo esfuerzo en darles un aspecto mejor. Lauren mostró su descontento hacia Equestria Girls y a sus muñecas que estaban curiositas. Pero la pregunta es, ¿por qué Hasbro tomó esta decisión? Considerando las expectativas tan grandes que había por la película y que honestamente muchos hicieran rediseños 1000 veces mejores. Recuerden, estábamos en el 2012 a 2013 para ese momento. Además, investigando, acabé en una página hecha por Bronies que tenía el objetivo de hacer un censo. Sí, así como escuchan, un censo de quienes conformaban al fandom. Los resultados que ellos proporcionaron me parecen bastante interesantes. Según sus propios informes, el 85% de quienes lo conformaban era gente blanca. Y aquí podemos ver cómo superan por muchísimo a los demás. Pero ojo, también la edad promedio, por así decirlo, era de 20 años. Y había un coñazo de hombres acorde a lo que dice este censo. Y necesito que recuerden esto porque va a ser importante. A pesar de todo, siento que Hasbro tomó una buena decisión al dejarlas de sus colores originales, porque eso le da como cierta ambigüedad a los artistas de dibujarlas como realmente quieren, porque como no hay un canon real al cual moldearse, yo creo que es más fácil que cada quien las imagine como más le guste. Además que Hasbro quería hacerle competencia a las Monster High y hoy en día sigo sin creer que esto le venciera en ventas a esto. Hablando de canon, en mi investigación me encontré artes conceptuales de Equestria Girls en una etapa temprana. He visto ya personas que se aferran a que canónicamente Twilight es morena, guiándose por estas ilustraciones, cuando de nuevo son solo artes conceptuales. No es el resultado final que vimos en la película. Y es que por el otro extremo he presenciado como aparte usan esta imagen que están viendo en pantalla diciendo que la mismísima Lauren Faust dibujó esto y que esta es la versión oficial de las ponis humanizadas, cuando ignoran el hecho de que Lauren nunca trabajó para la película y que ya para ese tiempo había abandonado la franquicia, cuando realmente ese otro usuario con el nombre ArtNerdM, que en la descripción del fanart escribió que se había inspirado en los diseños de Lauren. Pero si ese es el caso, ¿en dónde quedan las figuras Bishoujo? Que son estas figuras coleccionables acompañadas de su versión pony y su versión humana que salieron entre 2019 a 2021. Siéndole sincera, no sabría si tomarlo como algo canon o confirmado porque fue una colaboración entre dos empresas. Yo digo que cada quien
quien puede tomarlo como quiera y le guste. Pero retomando el tema en cuestión, es que haciendo este guión he visto como a algunos les enoja que la gente no tenga los mismos headcanons que ellos, porque o los insultan o les dicen cosas bastante cuestionables. Como les mencioné, algunos tienen el headcanon de que Twilight es morena, aún así otros creen que podría ser blanca, y cada vez que sale un fanart de ella humanizada es cuando la gente saca su peor lado. Más allá de que se alegren de que por fin no la hacen morena, no entiendo la lógica de la gente de TikTok, porque según ellos, Twilight no puede ser morena porque no pasa tanto tiempo debajo del sol, ignorando el hecho de que hay gente que simplemente nace siéndolo. Aparte, hasta dicen que ella no puede ser morena porque es de la realeza y de clase alta. O sea, estoy sin palabras. O sea, imagínate ser un artista que quiso hacer una ilustración bajo su propia perspectiva, que, repito, es algo subjetivo, y que casi todos tus comentarios sean preguntándote por qué coño las dibujas así, porque según el headcanon de una persona random que tú ni conoces, eso no es así, y no le parece bien que tú las hagas como se te dé la gana. Y es que, en serio, no lo entiendo. Y todo se pone peor cuando hacen alguna de las main six de manera distinta, ya sea color de piel, identidad, religión, vestimenta, etc. Todos salen de la alcantarilla a criticar la visión del artista. Les dejaré unos ejemplos en pantalla. Me gustaría decir que estoy sorprendida, pero no. Y es como que, a ver, no los quiero poner a todos en la misma bolsa, pero por cosas de ese estilo es que el fandom tiene tanta mala fama. Porque también me topé con este artículo en donde se describe una situación que ocurrió en 2017. El fandom nació en 4chan y estos tienen su propio tablero en donde discuten acerca de la serie. Pero también hay otro tablero bastante controversial de 4chan y es POL. Su abreviatura es políticamente incorrecto. Es decir, en este tablero en específico está asociado a movimientos extremistas de ultraderecha, quienes por cierto están relacionados con atentados, crímenes de odio y de supuestamente crear la teoría de conspiración Pizzagate. Para el año 2016, ustedes recordarán que hubo elecciones en Estados Unidos y aunque es cierto que la comunidad nunca habló de cuestiones políticas en sí, entre muchas comillas, para ese año empezarían a aparecer contenido relacionado a la política. Entonces, para el Día de los Inocentes de 2017, se decidió crear un nuevo tablero que sería MDP Poll, que fue una fusión del tablero de My Little Pony y de los políticamente incorrectos. Tengan en cuenta que esto era una broma a los neonazis de 4chan, ya que literalmente los estaban juntando con hombres que aman a los ponis de colores que están tan alejados de la masculinidad tradicional que para sorpresa de nadie, de hecho ambos bandos se llevaron bien. El tablero estaba destinado a durar solamente un día y había gente que deseaba que se convirtiera en un tablero permanente. Esto no terminó ocurriendo, así que decidieron crear el suyo propio. Y este era el banner de ese tablero. Además de esto, en 2014 se crearía una pony relacionada a la llamada Ariane, que es la ponificación de este mismo y de sus ideales. Habiendo explicado esto, llegó el 2020. Ustedes ya saben lo que está ocurriendo en el mundo y la cuestión es que en medio de las protestas del movimiento Black Lives Matter, muchos del fandom para demostrar apoyo hicieron dibujos en protesta al suceso. Y ahí fue cuando comenzó la tormenta, debido a que por alguna razón todos estos fanarts recibían una cantidad de votos negativos superior a los positivos. Y una parte del fandom estaba enojadísimo porque estaban utilizando al fandom para fines políticos según ellos. Cuando no es la primera ni la última vez que están relacionados de forma directa a algo político. Ya habiendo explicado esta parte, tengo que volver a 2013, año en el que se estrena Equestria Girls. Y en esta película hace su aparición el hombre más odiado por los bronies, Flash Sentry. Se nos presenta como un chico amable, divertido y que está interesado en Twilight, llegando a ser su interés amoroso. La razón por la cual no terminaron juntos es por obvias razones, pero la pregunta es, ¿qué hizo este personaje para que le tengan tanta arrechera? Considerando que casi no tiene tiempo en pantalla y solo aparece en momentos puntuales. La respuesta es estar interesado en Twilight, pero creo que sería mejor que los fans nos dijeran por qué lo odian exactamente, así que dejaré que ellos respondan.
Flash Sentry no es de mi agrado porque simplemente no hace mucho, él es aburrido. Personalmente creo que la mitad del problema es su falta de carácter y la otra mitad el hecho que robó a Dwight. Parece normal que no les gusten los personajes, que están ahí simplemente como un interés amoroso en una historia no romántica. Tiene poca o ninguna historia de fondo, él solo está ahí para ser un interés amoroso, él la hizo llorar, robó la waifu de mucha gente, y parece estúpido. Porque está intentando robarme a mi yegua. ¿Quién hace eso? No nos gusta Flash porque 1. Él es Flash. 2. Él solo está ahí porque hay un interés amoroso. 3. Arruina totalmente la reputación de Dwight como protagonista independiente. Así que sí. Honestamente, a pesar de que algunos sí tienen argumentos válidos por los cuales no les agrade Flash, o sea, siento que decir que lo odias es algo bastante fuerte, considerando que en sí no tenía razones para ser odiado. Y es que cuando apareció en Equestria Girls, los fans pensaban que solo se quedaría en ese universo alterno, por ende solo sería canon allá, hasta que apareció en la 4ª temporada siendo un pony de fondo, y todos quedaron papelón. El odio que le cayó no fue normal, que eventualmente dejó de ser considerado el interés amoroso en posteriores películas de Equestria Girls, y la versión pony de él no volvimos a saber absolutamente nada. Y así fue la corta relación frustrada de Twilight y Flash Sentry. Ahora tenemos que hablar de la caída de uno de los blogs más preciados de la comunidad Brony, Ask Princess Molestia. Para los que no saben, la princesa Celestia es la gobernante de Equestria y mentora de Twilight. Los propios fans les gustaba jugar con la idea de que Celestia podía tener diferentes facetas, además que muchos la veían como alguien que siempre causaba problemas en vez de solucionarlos. Asimismo, se le creó un alter ego llamado Princesa Molestia, y se cree que todo se originó por este fanart que están viendo en pantalla, publicado el 24 de noviembre de 2010. De ahí pasó a ser uno de los blogs más populares de la época de Tumblr, que se habían puesto de moda los pregúntale a cualquier personaje. Según pude ver en la Wayback Machine, probablemente se creó entre septiembre y octubre de 2011. Ahora, si hablamos del contenido que se publicaba aquí, pues era para mayores de edad, ya que se representaba a Celestia como un pony y una abusadora en todo el sentido de la palabra. Yo lo describiría como ese humor ácido y políticamente incorrecto que era común entre 2010 a 2016. La polémica surgió porque los fans se encontraban divididos ante la idea de que este blog existiera en primer lugar, debido a que se consideraba insensible por ciertos chistes de abuso. Lo hacía ver como algo divertido o que no tuviera tanta importancia. Por otro lado, estaban quienes defendían a capa y espada este blog debido a que solo era humor y que no podían quitarle a nadie su libertad de expresión. En el primer bando se encontraría una chica de 17 años con el usuario Pinky Pony. Ella argumentaba que este tipo de contenido no debería existir, ya que su hermana de 12 años se cruzó por accidente con este blog porque también era fan de la serie. Ella envió un correo electrónico a Hasbro describiendo la situación, pero no obtuvo respuesta. Por ende, fue a buscar apoyo en el internet. En 2013, el blog sufriría de muchas fluctuaciones, porque a veces lo tumbaban, pero con el paso de las horas volvía a estar en línea, y así sucesivamente. La vaina aquí es que esta usuaria que le comunicó esto a Hasbro la odiaban a muerte en 4chan. Específicamente, el odio que le tenían era tan grande que intentaron doxearla. Llegado el 17 de enero de 2014, ahora sí oficialmente se cerraría este blog para nunca volver a ser abierto. Antes de su eliminación, el creador hizo un único anuncio al respecto. Las razones de su eliminación fue por presión por parte de Hasbro, que como les había comentado, siempre ha tenido una relación tensa con la comunidad por sus acciones. Le había mandado una advertencia al creador porque evidentemente se estaban cometiendo una infracción de derechos de autor al utilizar un personaje que no le pertenece. Por su parte, la usuaria Pinky Pony estaría feliz con la noticia de que por fin fue clausurado. Sin embargo, hay algo que no les conté, y es que realmente Pinky Pony no es quien aparentaba ser. Resulta que ella vendía arte sugerente de ponis. O sea, literalmente terminó siendo lo mismo que criticaba. Y Dios, cuando se enteraron, el odio se triplicó en ese sentido. Le llegaban pizzas a su casa porque filtraron su dirección en internet, pero estas venían acompañadas de mensajes de muerte y de violación.
Después de esto desapareció del internet y no se ha sabido más nada de ella. Para abril de 2014 comenzaría uno de los proyectos más bizarros y asquerosos de toda la historia del internet. Creo que esto en específico fue lo que ya definió al fandom Brony en su máximo esplendor. Aún así les advierto que lo que están a punto de presenciar sería sencillamente traumatizante. Si quieren pueden adelantar al minuto que ven en pantalla y nos vemos cuando ya no tenga ganas de vomitar. El 1 de abril se publicaría una imagen de Rainbow Dash toda humeada en un frasco de vidrio. A este se le conocería como el Pony Cum Jar Project. Como todos los males del mundo provino de nuevo de nuestro queridísimo 4chan. Se suponía que el objetivo de este reto era llenar todo el frasco de este líquido. Y lo peor es que el huevón que hacía el reto lo cumplió. O sea, duró casi 5 años, pero lo hizo. Después de este incidente, como era de esperarse, los bronies eran como la burla de todo el internet y con justa razón, pero irónicamente después de esto no volvieron a llamar la atención por sus polémicas o discusiones. Podría decirse que este periodo fue tranquilo hasta cierto punto que ya les conté un poquito más atrás. Eso sí, no contamos la polémica que hubo con respecto al universo alternativo, My Little Worms, y una de sus mayores exponentes, Mati. Pero saben, creo que dejaremos esta polémica para otro día. Ya dejando atrás todo lo feo, quisiera hablar de lo que realmente sí me gusta de la comunidad, y es su arte. Algo que nadie le va a poder quitar a My Little Pony es que tuvo la suerte de tener un fandom increíblemente creativo, y no digo que otros no lo sean, pero con My Little Pony, debido al fenómeno que fue en su época, era fácil encontrar contenido de la serie hecho por fans. O díganme, ¿quién no se acuerda del Fluffy Pony? Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Lo bueno de las animaciones era que exploraban los conceptos que en la serie no estaban tan aprovechados o que no se habían tomado muy en cuenta. Gracias a la popularidad que tuvo, hubieron animadores talentosos que se esforzaban en hacer contenido de una calidad comparable al de la serie. Uy, y ni siquiera me hagan hablar de las canciones. La mejor vaina que salió de ahí fueron estas joyitas. Y realmente es una lástima de que ya no se cree contenido así por varias razones. Me gustaría mantener en mi memoria el lindo recuerdo de lo que fue en el pasado, ya que la serie en sí es como mi lugar seguro, y creo que a pesar de todo lo que he presenciado, tengo bonitos recuerdos de lo que alguna vez fue, pero ya no es. Y de hecho quiero recordar a dos creadores de contenido bastante icónicas dentro de la comunidad latina. Creo que si eras una niña y aparte fan de la serie, era imposible que no las conocieras. Yo cuando era niña estaba obsesionada con sus videos, y es que hasta me daban ganas de coleccionar a todas las ponis y tener sus castillos, sus accesorios y su ropita. Yo veía a Harley y a Cheetah Poe, que bueno, ellas ya crecieron evidentemente, pero sigo sin poder superarlas porque son mi infancia. Y de hecho, yo la única pony que tuve fue una Twilight, pero era como una versión grande de ella y quería hacer videos como lo hacían ellas. Y yo grababa con mi Twilight cualquier historia que se me saliera del coco, y también gracias a eso aprendí un poco de edición. Y creo que yo lo hacía con una aplicación que se llamaba Viva Video, si mal no recuerdo, aunque creo que nunca subí nada porque siempre me daba pena lo que otros pensaran. Gracias a eso aprendí un poco más de edición y de grabación. No sé si recuerdan, pero el año pasado hubo mucho revuelo en TikTok porque estaban diciendo de que el fandom de Bluey iba a acabar igual que el de My Little Pony, porque había más adultos que niños consumiendo la serie y por consecuencia toda la historia se iba a repetir. Miren, yo soy una persona ajena al fandom de Bluey, así que realmente no sé qué cosas habrá, a lo mejor que yo desconozca, pero déjenme asegurarles que no están ni cerca de ser igual al fandom Brony, porque aunque es cierto que había buen contenido, también teníamos cosas como esto y esto. Solo los traumados sabremos lo que significa. Ha habido muchísimo debate de si estas animaciones hechas para adultos deberían estar en YouTube, en donde es una plataforma a la que tienen acceso niños y menores de edad específicamente. En la época en la que crecí, porque en ese tiempo no existían cosas como YouTube Kids y era ridículamente fácil cruzarse por error con este contenido y quedar traumado de por vida. Y yo creo que el problema no es que estas animaciones estén disponibles en YouTube, sino que el gran problema es que ninguna
algunas tenían o tienen restricción de edad. Si tú eres un niño que buscaba contenido de la serie, todos estos videos relacionados te iban a aparecer y le ibas a dar clic porque se trataba de tu serie favorita, porque de esa manera yo descubrí este tipo de contenido que les mostré. Y honestamente no me parece justo que, por ejemplo, yo tenga que ser lo menos explícita posible y tenga que censurar muchísimas cosas porque si no me bajan el video o me desmonetizan. Pero en cambio videos que sí rompen con las reglas de la plataforma, que llevan años subidos sin restricción de edad, están como si nada. Aunque claro, algunos al inicio de sus videos dejaban advertencias de que este video no era apto para cualquiera, aún así seguía siendo contenido de fácil acceso. Y eso que me enfoqué en el contenido gore. Pero si nos vamos por el lado, por ahí también hay un problema astronómico, porque hasta incluso inventaron su propio término relacionado al sonido que hacen los caballos al cabalgar, que es el clupping, que hace referencia a darse autoamor, si ustedes entienden lo que digo. De ahí también derivó que en 2015 se publicaron las estadísticas de la página naranja que todos conocen, y los resultados acerca de este tema me parecen curiosos, porque los hombres tenían un 37% más de posibilidades de buscar no por de la franquicia que las mujeres, y los términos más utilizados son My Little Pony y Club. Para el año 2023 se hizo un estudio evaluando cuáles franquicias son las más afectadas por la regla 34, y adivinen cuál apareció en segundo lugar, compitiendo con franquicias igual de grandes y famosas. Y no solo eso, sino que Twilight Sparkle es el segundo personaje con más regla 34 que existe en el internet. Y debido a todo lo mencionado, con solo googlear el nombre de cualquier pony, te pueden aparecer imágenes sugerentes sin necesidad de excavar a profundidad. Con lo que estoy a punto de decir, puede que me llamen misándrica, pero el problema en sí jamás fue si hubo adultos interesados en la serie, sino el problema son los hombres. Se darán cuenta que es un común denominador en lo que les he contado, y es que My Little Pony es una situación muy particular, porque de alguna forma u otra ellos son quienes ocasionaron que todo esto ocurriera en primer lugar, porque sé que hay gente que no quiere saber nada de la serie ni de la franquicia por la mala fama que ha tenido por años, y bien merecida a decir verdad, y es una realidad que hay que afrontar. Aunque yo tengo el pensamiento de que si a ti te gusta cualquier producto, sea películas, música, cómics o lo que sea, puedes ser fan sin necesariamente ser parte del fandom. Aquí no quiero satanizar ni hacerlos ver como lo peor que nos ha pasado, sin embargo es una huella difícil de borrar porque el internet no olvida. My Little Pony es algo que nunca se volverá a repetir, jamás. Creo que a pesar de todo me alegra haber vivido en esa época porque en serio me hace sentir muy nostálgica porque recuerdo todo con amor y como una experiencia porque fue en el primer fandom en el que me involucré. Aunque yo solo fui espectadora de todo el cagadero que estaba pasando y por eso les quería contar hoy de todo lo que sé al respecto. Quería saber ustedes qué opinan del fandom, cuéntenme si han tenido buenas, malas experiencias, los leo en los comentarios. Y muchas gracias por acompañarme hoy en mi canal y nos vemos a la próxima. Bye.